un podcast de Cooperativa. Bueno, como decíamos hace un ratito, Silvana Acosta, la hija del histórico entrenador de la selección de fútbol chilena, Nelson Acosta, recurrió a las redes sociales para dar a conocer la situación tan compleja que está viviendo el ex entrenador de La Roja. Hola, me llamo Silvana, soy la hija de Nelson Acosta y te quiero hoy día compartir nuestra historia y pedir un gran favor. El 5 de abril del año 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que mi papá necesita cuidados y protección y conminó al Tribunal de San Vicente de Tahuatahua a que agilizara los procesos para obtenerlos. Más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor. Papá toda su vida fue trabajador, organizado, por lo tanto no le faltan recursos. Pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria en sociedades a las cuales no podemos acceder. Yo tuve que solicitar un crédito en la banca para poder ayudarlo en esta situación. El curador ad litem, esa persona independiente que el tribunal asigna para que defienda los intereses de papá, en 3 años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien. ¿Cuál es el problema hoy? Necesitamos imperiosamente traer papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo, no puede seguir en su casa en el campo porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene. Pero para eso se necesitan esos recursos. Oficinas que él arrienda, casas donde viven familiares, ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá como legalmente debería ser. ¿Qué es lo que te pido? Ayúdame a que esta historia llegue lejos. Dale like, compártela, coméntala para sensibilizar a las instituciones, empresas y personas para que papá pueda ser protegido y cuidado como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua dijo que debía ser. Muchas gracias por oírme y te mando bendiciones. Así comienza, ¿no es cierto?, la historia que cuenta Silvana, en el fondo concretamente haciendo una denuncia pública por el abandono judicial y la burocracia que impide que su padre reciba los cuidados que requiere su actual estado de salud. Es un caso que no se llama la atención, que ha generado muchos comentarios, pero que seguramente es necesario conocer para tener la experiencia y saber cómo reaccionar en caso que a uno le llegara a suceder algo parecido. Por eso estamos con Carlos Pizarro, que es académico del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buenos días, Cecilia. Muy bien. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, esta historia ha tenido otro vericueto porque aparecieron otros 2 hermanos diciendo que no están así, que es otro el problema. Pero vamos un poco más allá de la historia de Nelson Acosta, que ha sensibilizado bastante con este tema. Uno piensa que ante este tipo de situaciones, cuando hay diagnósticos de estas enfermedades degenerativas, lo ideal es estructurar todo y dejarlo más o menos clarito. No siempre se puede dar, a veces el shock es muy fuerte, a veces no lo quieren hacer, a veces no saben, no tienen los antecedentes. Vamos un poco al origen de este tipo de situaciones. ¿Cómo se debe actuar en un principio, en un origen, para que todas estas cosas queden meridianamente claras y no terminen en estas discusiones finalmente de un hermano más o un hermano menos? Claro, bueno, mira, en la mayoría de los casos esto no genera grandes conflictos porque la inmensa mayoría no tiene un patrimonio o bienes a disputarse familiarmente, ¿no? Entonces se limita ahí simplemente a la cuestión del cuidado personal y las necesidades de la persona que está en situación de discapacidad. Pero hay muchos casos, algunos casos donde hay una cuestión patrimonial involucrada, cuentas corrientes, la persona participa en sociedades, ¿no?, que es un gran problema, activos de distinta naturaleza, mandatos otorgados a uno de los hijos, como es en este caso, ¿no? El hijo uruguayo tiene un mandato del 2018 donde habría llevado a cabo actos, ¿no?, que le reprocha Silvana, y ahí entonces se complica el asunto porque si bien se solicita la interdicción, ¿no?, y que en principio es un trámite donde no hay discusión, se llama no contencioso, salta el otro hermano y entonces se opone al nombramiento de curadora de su hermana,
Y eso, como es evidente, va a retardar, ¿no?, ese proceso, ¿no?, de designación del curador definitivo a propósito de la interdicción por demencia de don Nelson, ¿no? Entonces no es tan claro que sea simplemente una cuestión de retardo judicial, sino que acá hay una disputa familiar acerca de quién va a ser en definitiva, quién va a administrar los bienes, digamos. Ahora, ¿qué es esta figura que nombra Silvana, el curador ad litem? Dice, ¿no?, que ha sido nombrado y que no lo ha ido a visitar nunca. Bueno, en fin. Claro, ¿Qué es esa figura? ¿Quién es? Fusión, ¿no? Porque en realidad... ¿Qué rol tiene el curador ad litem? Y atribuciones. Y atribución. Claro. Lo que ocurre es que cuando uno inicia este proceso para que se declare interdicta a una persona, que es algo muy fuerte, ¿no?, porque sale del sistema y se entiende incapaz y ya no puede administrar sus bienes, como lo hace un familiar, el Estado tiene que proteger la defensa de esa persona a quien se está estimando que es demente, ¿no? Entonces el Estado coloca a un curador ad litem, que significa un defensor de los intereses y que representa a esa persona a quien se le está imputando demencia para declararle interdicta. Entonces él tiene que, ya sea decir, oiga, no, don Nelson no está en demencia habitual o cosas de ese tipo. Pero él no tiene a cargo el cuidado de la persona, ni tiene por qué ir a visitarlo necesariamente, ¿no? Entonces hay que distinguir bien esa figura, que es más bien una defensa procesal en el juicio de a quien se pretende declarar interdicto, de aquel curador de bienes que va a ser quien va a administrar lo que tenga, ¿no?, la persona, y también va a estar a cargo de su cuidado, ¿no? Que es lo que requiere Silvana. Silvana lo que solicita es: yo quiero ser la curadora, y de hecho ella ya fue nombrada curadora provisional, ella tiene el nombramiento por la justicia. Y tiene una administración de los bienes limitada, pero ya la tiene, digamos, ¿no? Claro, y ahí es donde saltan los otros dos hermanos diciendo, no, pues ella no puede ser, sino que tengo que ser yo, porque yo soy el que estoy aquí en San Vicente cuidándolo, o bien yo también quiero ser parte, no me quiero quedar fuera en el fondo de la toma de decisiones de no solo de lo patrimonial, sino que de la salud de mi padre. Exactamente, ¿no? Y en el fondo estas disputas siempre tienen que ver, obviamente, más con lo patrimonial. Entonces ahí la judicatura tiene que decidir quién es la persona más idónea para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y hoy en la actualidad tienen un recurso de apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y bueno, se tiene que decidir ese trámite judicial. Ahora, yo tengo la impresión que acá el gran problema, porque uno podría decir, bueno, Silvana ya es curadora y tiene la administración y puede llevar a cabo gestiones, pero como ella desliza en su entrevista y dice, oiga, pero yo no puedo acceder a las cuentas, ¿no? Y eso tiene que ver, yo creo, con otro problema, y es que don Nelson debe tener sociedades, ¿no? Y entonces ahí se genera una problemática un poco más técnica, porque el curador puede representar al socio interdicto en la sociedad, pero la sociedad es una persona distinta, ¿no? La sociedad X, ¿no?, es una persona distinta al socio. Entonces no necesariamente quien sea el curador del interdicto va a administrar esa sociedad, porque esa sociedad puede tener otros socios, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no necesariamente va a poder acceder y a administrar esa cuenta corriente de la sociedad. Sí, claro. Una consulta que tiene que ver con eso, perdón, Cecilia. Sí. Cuando está en la situación de salud en tal estado, desconocemos, no ha habido detalles de la salud en Nelson Acosta, sí, uno pero por el tiempo uno piensa que por el tiempo de 2017 hasta ahora ya debe estar en una condición muy avanzada su Alzheimer. Y uno dice, bueno, seguramente hay necesidades, o a lo mejor sería bueno que esté en un hogar, o incluso quiero sacar a Acosta, pienso en situaciones más generales de esto. Ahí el curador ad litem no puede tomar la decisión si vamos a disponer de estos recursos para esto. Porque en esta historia que se nos cuenta a través del video, ella dice, bueno, yo tuve que pedir un crédito para poder solventar muchos gastos de mi papá, siendo que la plata está, pero no la podemos usar. Y el curador ad litem podía, por per se, liberar recursos para que estos se destinen al cuidado de la persona que ya se ha encarecido por seguramente esos costos de cuidado.
El curador ad litem no, bajo ningún punto de vista. El que puede hacerlo es el juez, ¿no? El juez que lleva la causa. Pero aquí, de lo que uno podría entender con la escasa información, hay inmuebles y hay bienes o dinero que están en nombre de sociedades, ¿no? Porque si hubiera dinero en la cuenta corriente de don Nelson, eso podría administrarlo Silvana sin ningún problema, ¿no? Y ella lo que dice, oiga, los arriendos no los depositan en la cuenta la cuenta corriente personal de don Nelson, porque uno de ahí entiende que ella tiene acceso a esa cuenta, ¿no? Porque es la administradora actual como curadora. Entonces, lo que debiera resolverse es que ella pueda acceder a los bienes de la sociedad, ¿no? Seguramente hay una sociedad que puede tener una cuenta corriente y ahí es cierto que el sistema es muy complejo porque los bancos, como se protegen en demasía, va la curadora y le dice, oiga, yo soy la curadora de don Nelson, entonces quiero acceder a las platas de la sociedad. Y el banco le dice, bueno, no, usted puede acceder a las platas de don Nelson, pero no a los dineros de la sociedad. Tráigame una resolución judicial que me diga que usted puede acceder a dineros de esta otra persona que es la sociedad. Y ahí para liquidar una sociedad, sería más o menos lo mismo entonces, ¿no? Bueno, es que depende, ¿no? Hay también bastantes complejidades porque depende del tipo de la sociedad, ¿no? Si es una sociedad unipersonal, si es una sociedad anónima cerrada, si es una sociedad limitada, si hay más socios, no hay más socios, ¿no? Entonces ahí han existido recursos de protección como vía para forzar que los bancos sí den la posibilidad a estos curadores de personas interdictas para que accedan, ¿no? A los dineros que tienen las sociedades. Ahí hay una cuestión que efectivamente me parece a mí es un problema en la práctica. Estamos conversando con Carlos Pizarro, académico del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. Silvana dice que su padre arrienda oficinas, casas familiares, que no identificó, pero ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá como legalmente debería ser. Entonces, si legalmente debería ser así, ¿por qué no ocurre? Claro, es una buena pregunta. Uno no sabe si simplemente no depositan, ¿no? Porque ya estiman de que no quieren pagar y con eso, bueno, tendría que exigirse el pago por otras vías, ¿no? Ella como representante y actual curadora provisional, si es que el contrato de arriendo está firmado por don Nelson como persona natural, con los arrendatarios, ella perfectamente podría ir a cobrar las rentas en los juicios de arriendo que corresponden, digamos. Tendría que iniciar juicios de cobro de las rentas de arrendamiento o de término de esos contratos para sacar a los arrendatarios. Si es que en cambio los arriendos están por la sociedad, ahí la cuestión es más compleja porque ella no tiene, insisto, la representación de la sociedad, ella tiene la representación de don Nelson, entonces hay que ver qué tipo de sociedad es, claro, para poder resolver ese asunto. Ahora, una pregunta en general, ¿qué condiciones debe reunir la persona para que sea declarada interdicta? ¿Cómo se llega a eso? Ahí hay dos vías, ¿no? Hay una vía, por decirlo, un fast track, que por una ley, ¿no? De no hace tanto tiempo, que estimó que si es que hay un registro, ¿no? De discapacidad en Chile. Y entonces si es que la persona está inscrita ya como discapacitada en ese registro, ahí hay un procedimiento especial que asume el nombramiento así de pleno derecho, es decir, por el mero hecho de que se haya inscrito esta persona como discapacitada en el registro para que la represente, ¿no? Entonces es una vía mucho más rápida, pero tiene que estar inscrita en ese registro. Pero hay distintos tipos de discapacidad, Carlos. Una cosa es tener una discapacidad mental, de no tener la capacidad de decidir, y otra cosa una discapacidad física. No sé, me imagino que se tendrá en cuenta aquello. Acá es cognitiva, ¿no? Acá es cognitiva y tiene que ser al menos de 1/3 de la capacidad de la persona cognitiva, por llamarla así. Y eso, ¿no? Lo decide la ley 18.600. ¿Y eso, ¿no? Lo decide que sea 1/3 un médico? Claro, tiene que haber necesariamente. Parece que lo perdimos.
Estábamos conversando con Carlos Pizarro, académico volvió, del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. Yo le estaba preguntando quién decide, ¿no es cierto?, esa discapacidad cognitiva, que tiene que ser en 1/3, es la condición para que pueda ser, para que sea, ¿no es cierto?, considerada interdicta para tomar decisiones, ¿no? Ese es un tema ya en general, más allá del caso concreto de Nelson Acosta, que es el que a partir del cual estamos conversando con Carlos Pizarro. Carlos, ahora sí retomamos la conexión. Sí. Yo te preguntaba, ¿no es cierto?, ese tercio de discapacidad cognitiva que dice la ley que debe tener la persona para que sea pueda ser declarada interdicta, lo decide, me imagino, un profesional, un médico. Claro, siempre tiene que haber una pericia. La jurisprudencia en eso ha sido muy categórica en cualquiera de los dos procedimientos, el de la ley 18.600, incluso también siempre tiene que haber una audiencia con la persona que se está declarando interdicta, ¿no? Y entonces no se puede tomar la decisión porque es muy fuerte, ¿no? Claro. Determinar que alguien es interdicto sin las pericias médicas que acrediten efectivamente, y tiene que haber lo que dice la ley es una demencia habitual. Todo este sistema está muy anquilosado, no es muy viejo, porque muchas reglas vienen del Código Civil, y hoy en día de hecho se critica mucho este sistema en Chile porque se estima que no está adaptado a la Convención Internacional de Discapacidad, ¿no? Porque se habla del loco, del demente, son palabras muy, muy despectivas y muy fuertes para una persona, y como bien lo decía Cecilia, muchas veces, una persona a veces puede tener una capacidad para llevar a cabo ciertas cosas y otras no. Puede manejar, por ejemplo, una cuenta corriente con sumas limitadas, pero bueno, no lo vamos a dejar que esté enajenando los inmuebles, por decir algo, ¿no? Entonces, por eso hay una gradualidad que se propone hoy en día en los sistemas más contemporáneos para regular esto y que no sea tan blanco y negro, ¿no? Claro. Y que no sea tan despectivo con las denominaciones con la persona. Y por eso se habla ahora de apoyos, por ejemplo. Claro. Ahora, vuelvo un poco a lo que te decía al principio, que es duro cuando hay un diagnóstico de una enfermedad degenerativa que va a ser progresiva, que va a partir siendo poquitito, claro, y que va a terminar siendo muchas. Pero a la vez, bien visto desde el punto de vista legal, bueno, ahí existe seguramente las asesorías y todo eso, si es que uno no quiere tomar la decisión propiamente tal por todo esto que se vive, pero es importante, antes de que ese tercio se pierda, dejar todo más o menos amañado. En el caso de que hayan sociedades, tratar de desarmarlas o bien establecer nuevos socios, poner a algo los hijos. ¿Cómo se debiera actuar y qué es lo que recomiendan desde el mundo del derecho hacer en situaciones de estas características? Bueno, en el caso de los patrimonios medianos o altos, ¿no? Es evidente cuando una persona ya está afrontando, ¿no?, la última etapa de su vida, hay que regularlo de manera societaria, ¿no? Como lo hacen, ¿no?, los grandes patrimonios, con asesorías donde se dejan, ¿no?, personas que podrán subrogar a aquel que, ¿no?, y se estipula que en el caso que una persona, en fin, todo esto se puede hacer de manera muy fácil, por decirlo así, desde el punto de vista societario, reformular las sociedades. Pero en cambio, cuando ya la persona está deteriorada cognitivamente, ahí esa persona, aunque todavía no se declare interdicta, cualquiera de los actos que lleve a cabo, si es que se acredita que lo hizo, ¿no?, en este estado ya deteriorado, van a ser nulos. Entonces es muy complicado. Por eso que hay que hacerlo, como tú lo sugieres, ¿no?, con antelación, ¿no? Es preparar la partida, es preparar la salida del conglomerado societario, ¿no? Ahora, supongamos que no hay sociedad, que no hay gran patrimonio, pero sí, no sé, hay una casa o una pensión, algo que los hijos necesitan acceder para poder ocuparse de la salud de la persona, ¿no?, del adulto mayor. Claro. En ese sentido, uno debería dejar por escrito ya, no sé, autorizando a los hijos a tomar la decisión. ¿Cómo prevenir esta situación más allá de casos de grandes patrimonios?
Bueno, es que ahí, si es que hay pocos bienes, normalmente la cosa deberá pasarse bien, ¿no? Ya sea que la persona se inscriba en el registro, ¿no?, de discapacitados y la familia esté de acuerdo en designar a alguno de ellos para que lo administre. No hay problema, si en realidad la dilación y los grandes conflictos se generan acá por las disputas de los familiares, ¿no? Donde se están peleando normalmente el patrimonio, y ahí entonces no es tan fácil tomar la decisión de parte de los jueces, ¿no? Porque hay que decidir, bueno, quién lo está cuidando, quién puede administrar mejor los bienes. Y es eso lo que dilata mucho la resolución. Y si es liquidar una propiedad donde vive, por ejemplo, a veces implica que hay que sacar al hermano. No sé, estoy planteando un escenario, pero y esas cosas son difíciles. Exactamente. Ahora, pero y que no es solo en estos casos, esto se da también cuando se muere, digamos, ¿no? La disputa se da mucho, digamos, ¿no? Que queda uno ahí, no se quiere ir, y eso también genera grandes dilaciones. Ahora, los inmuebles tienen un tratamiento particular, siempre para poder venderlos tiene que haber una autorización judicial, se protegen más los inmuebles. Carlos, ¿pero es normal esta demora de la justicia cuando son grandes patrimonios? Mira, ¿cómo se podría hacer más rápido, agilizar? En este caso particular, a mí me parece que la dilación se ha dado fundamentalmente por la disputa fuerte entre los hermanos, ¿no? Claro. Porque Silvana lo que dice, oiga, este hermano no es hermano porque no se reconoce acá en Chile, al parecer no tendría su reconocimiento como hijo a la luz de la ley chilena, digamos, ¿no? A diferencia de ella. Y el otro dice, bueno, no, en fin, esa es la disputa. Ahora, donde sí yo creo que puede haber una dilación es en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que se ha tomado un poco más de tiempo para resolverlo, porque en general las cortes de apelación están un poco atrasadas, ¿no? Entonces, claro, podría dársele una mayor agilidad para resolver esto, sobre todo cuando hay asuntos personales relevantes, como el cuidado de la persona, digamos, que es lo importante en el fondo, ¿no? Claro. Una última, muy cortita, pues nos tenemos que ir a las noticias. Esta que me llama la atención del caso Acosta, o sea, cuando hay hijos que son extranjeros y todo eso, efectivamente hay puede haber que la ley reconozca solo a algunos hijos, solo a los chilenos y no a los extranjeros. Bueno, aquí hay una situación que yo al menos la desconozco, pero ¿actúa de esa forma la ley o no? O sea, es que si una persona tuvo hijos, como en este caso en Uruguay, pero nunca eso quedó registrado en Chile, hay que hacer un trámite para que se les dé el reconocimiento acá. Entonces la posesión efectiva que se otorgó acá, al parecer, perdón, no la posesión efectiva, sino que el documento que entregó el registro civil solo aparecería Silvana como hija, ¿no? Y entonces diría, bueno, acá el registro civil me está diciendo que esta es la única hija en Chile, pero los otros tienen su reconocimiento en Uruguay y son documentos, ¿no?, que pueden hacer valer en Chile, obviamente para que se les reconozca como hijos, digamos, ¿no? Eso no tiene ningún problema, es un trámite sencillo también. Bueno, hemos conocido un poco más del caso y también en general del tema con Carlos Pizarro, académico del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta cualquier otro momento. Buen día. Buen día. Chao. Gracias, Carlos. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.